Bueno, la verdad que la lluvia nos ha complicado un poco la llegada de todos nuestros invitados, pero es un gusto tenerlo, Julio Bárbaro. Julio, gracias por estar aquí. Tenemos también con nosotros a Oscar Martínez, que es diputado nacional y candidato a gobernador. Sí, por la provincia de Santa Fe. Por la provincia, por el Frente Renovador. Esto no lo sabía yo. Un gusto. Bueno, y tengo también aquí, es un gusto estar con Gustavo López, que es subsecretario general de la Presidencia. Gracias, Gustavo, por estar. Y está con nosotros Fernando Sánchez, que es diputado nacional de la coalición cívica y precandidato de UMEN aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Así es. Bueno, ¿quiénes estuvieron en la marcha? ¿Ustedes? Yo fui a la marcha. ¿Usted? Sí. Todos. Julio, ¿cuál es la primera impresión que te ha dejado una demostración realmente tan importante? Yo lo que decía al comienzo del programa es que a mí me pareció bien rescatar la dimensión humana que se había perdido de la tragedia con la familia, con sus hijas, más allá de las discusiones políticas. Ubicar en el centro lo que significa la pérdida de una vida, en este caso de Alberto Nisman, ¿no? Yo tengo unas cuantas marcas, tengo unos cuantos años. La de hoy, iba caminando por Talcahuano, choqué una cuadra antes, no podía seguir. Ya en Rivadavia, tardé en llegar a Avenida de Mayo, era una sociedad dolorida, compungida, gente en silencio y de todas las edades y de todas las clases. Digo, en lo personal, la emoción de que tantos te saluden, te reconozcan, Digo, era aquella sociedad que no es oficialista, que no son tan pocos, donde quizá en mí y en la mayoría de ellos, la provocación de la incomprensión de un sector del gobierno, de los duros, ¿viste? Éramos las corporaciones, las multinacionales, el imperialismo, estábamos todos en la calle. Digo, la derecha, porque la izquierda, viste que la izquierda es oficialista en local. Digo, uno estaba, mojarse, la lluvia era momentos que era fuerte, algunos decían en la esquina, el gobierno hizo un pacto con el mal, nos mojamos, pero la lluvia desafiaba, convertía, daba bronca y seguimos. Y la multitud era enorme, infinita, solidaria, era un pueblo en la calle. Gustavo, dentro del propio gobierno no ha habido, yo diría, una unidad, porque hay gente que decía, descalificaron la marcha, otros dijeron, bueno, se puede hacer. ¿Cuál es la posición tuya en particular sobre esta marcha? La mía. Yo creo que hay dos dimensiones. Digo, me parece que hoy es el día de la dimensión humana. La marcha es una marcha política contra el gobierno nacional. Por eso nosotros nos fuimos. La dimensión humana es la muerte de Nisman, la hija de Nisman, la ex mujer de Nisman, la madre de Nisman, la hermana de Nisman. Digo, yo no estoy de acuerdo con los fiscales, yo creo que son fiscales que hacen política, pero independientemente de esto a ver, hay un sector de la sociedad que acompañó a la familia Nisman en su dolor y hay otro sector de la sociedad que fue a expresarse en contra del gobierno nacional, en términos políticos, no en términos de pancartas, porque no la hubo. Entonces, me parece que estuvo bien que quien se quiere expresar se exprese. Todo terminó bien, por suerte, porque todos temíamos que podía, no sé, alguien hacía algo y podía... Digo, por suerte, todo guardó el lugar que tenía que guardar. Y mañana yo creo que seguiremos discutiendo la cuestión política, porque la cuestión política está en el centro de todo. ¿Cuál es la cuestión política? Bueno, nosotros seguimos pensando exactamente igual respecto de la denuncia de Nisman. No es que pensamos diferente. Lo que pasa es que ha muerto un fiscal, que es uno de los poderes del Estado, ¿sí? Es una muerte política en ese sentido, es una persona que representa a un poder, y lo que nosotros le estamos pidiendo al Poder Judicial, a través de la fiscal Feña, a través de la jueza, es, queremos saber qué pasó, cómo, en qué circunstancias. Digo, es imprescindible para la salud del país saber qué ocurrió. Después todos tenemos conjeturas, no respecto al hecho puntual, al hecho puntual de la muerte, que eso es una causa judicial, policial, que eso es lo que nos tiene que decir la fiscal. Bueno, mire, estas son las circunstancias del hecho. Sí tenemos las conjeturas políticas, que era una denuncia sin fundamento, digo, lo repetimos y lo seguiremos repitiendo y lo seguiremos defendiendo.
Y nos parece bien que la justicia decida si tiene que investigar o no tiene que investigar, la denuncia, independientemente que seguimos diciendo, mire, hubo un tratado. ¿Por qué decimos que es una denuncia sin fundamento? Porque denuncia un supuesto encubrimiento y uno con ir a la causa AMIA y ver que los únicos imputados siguen siendo los iraníes, no hay ningún encubrimiento y los supuestos móviles... ¿Eso no es porque el Parlamento de Irán todavía no ratificó el memorándum? No tiene nada que ver. Lo único que perseguía el memorándum, en el derecho argentino no puede haber condena si no hay declaración indagatoria Ahora, previa. ¿ustedes lo reconocen como un error político o no, el memorándum? No, son dos cosas distintas. Se puede estar... No, yo creo una cosa es la complicidad, y otra cosa sí... Lo que digo es, el fiscal denuncia un delito o denunciaba un delito y ahora hay otro fiscal que no impulsa y a nosotros nos parece que eso es un disparate. Pero que lo investigue la justicia, porque el problema no es la causa judicial, el problema es la política, porque la denuncia es política. Eso por un lado. Si alguien se opone al memorándum, se puede oponer en el Parlamento y se puede oponer en la calle y puede creer que cometimos un error. Y nosotros decimos que no, que fue la voluntad de tomarle declaración indagatoria a unas personas que no se le puede tomar declaración indagatoria y por tal motivo nunca podrían llegar a ser condenadas ni absueltas, obviamente, porque nunca puede haber una condena. Y lo que decimos es, hubo sí un encubrimiento brutal, en 1994 fue el encubrimiento de Menem, de Corach, de Galeano, del secretario Galeano, de dos fiscales, del presidente de la DAIA, de Palacio, eso, están todos procesados y van a juicio oral. Ese encubrimiento desvió 10 años la atención a la policía bonaerense. La Cámara dijo, señores, todo es mentira. Nisman siguió una única línea de investigación. La única vez que se apresó a un iraní hubo que dejarlo en libertad en Inglaterra y lo que decimos es, ¿fueron los iraníes? No sabemos. Queremos saber quién fueron. ¿Fueron los sirios? No sabemos. Queremos saber quién fueron. Ahora, eso lo tiene que decir la justicia, quiénes fueron. Para la justicia argentina comprobó que eran los iraníes, o al menos se había probado. Lo que hace el fiscal es imputar un delito. Quien condena es el juez. Correcto. Es decir, Canicova Corral, después de la indagatoria, analizaría todas las pruebas y decidiría. Nadie salió a la calle por comprensión e incomprensión del juicio. No. Pero por eso, Julio, por eso dije que la marcha es otra cosa. La marcha es otra cosa. Hoy cuando empezabas el programa decías, este es un hecho que conmocionó al país y al mundo. Sí. Y la verdad que la sensación que tiene hoy la sociedad es de que todo aquel que investiga el poder puede terminar como Nisman. Y la preocupación de la sociedad, me parece que es lo que moviliza, es que si a Nisman, que es un juez federal, le pasa esto por investigar, ¿qué le pasa al hombre común que tiene que convivir con la inseguridad, que tiene que convivir con la impunidad? Entonces, a mí me parece que lo que la sociedad está pidiendo es que el gobierno escuche, que le cuesta muchísimo escuchar, y que rescate no solo la humanidad del fiscal, sino también las instituciones, porque la verdad que el tratamiento del gobierno del caso Nisman pone en una situación de riesgo a todo el país. Es decir, yo siento que hoy la sociedad argentina está como en una situación de estrés, se ve amenazada. Se ve amenazada por un gobierno que ante la muerte de un fiscal que investigaba a la presidenta y a las mayores autoridades del gobierno, la primera reacción del gobierno fue no acorde con la importancia del hecho que había sucedido. A las 3 horas de que la sociedad se entera, el gobierno quiso sindicar que estábamos en presencia de un suicidio. Cualquier abogado penalista, en una circunstancia similar, hubiera entendido que ahí había una muerte dudosa que debía ser investigada. Y además, perdón, quiero terminar el concepto. Y la verdad es que la presidenta, que usa la cadena nacional para muchas cosas, lo que debería haber hecho, ante un hecho donde ella era la principal sospechosa porque era la que estaba imputada por el fiscal, reaccionar acorde con la investidura que tiene, utilizando
esa cadena nacional para ponerse a disposición de la justicia y Acá un estableciendo minutito, quiero escucharlo a todas las herramientas. Esa es la utilización política del caso. Pero no, esa La era- presidenta es la eso- primera eso- sospechosa. ¿Para el quién? ¿Para Pero la masa? era ¿Para el la Frente imputada. Renovador? No, no hay ninguna. A En cualquier otro lo que caso digo hubiera es, sido así. en todo caso, hay una tragedia y el único que padeció la tragedia es Nisman. Si uno hace después el análisis político, Claro, la víctima no desde es lo el perjudicado gobierno. es el gobierno nacional, el perjudicado. Entonces, ¿qué Nisman hizo es una la parte víctima, de no la... el Sí, sí, yo gobierno. lo dije, que desde el punto de vista humano y desde el punto de vista político, lo que digo es, miren, hubo una utilización política desde el primer segundo, porque quisieron acusar al gobierno. Por eso dijimos, incluso la marcha es política. Y No, pero separo. no tiene nada malo la- que sea política la marcha. No, no, claro que no es nada malo. Lo que digo es, nosotros queremos saber qué le pasó a Nisman. Entonces, hay muchas hipótesis. Una de las hipótesis que nosotros decimos es que han querido... A ver, para nosotros Nisman no llevó bien la... Fíjense que no es casualidad que los familiares de la AMIA no concurrieron, Pero y estamos hoy se hablando de la entrevistaron muerte con el de Papa. Nisman, Hoy no se del entre- funcionamiento No. de- Estamos hablando... de No, su pero rol vos de mezclas las fiscal. cosas. Vos estás acusando a la presidenta como la primera No, sospechosa. yo digo que en cualquier caso, Pero a ver, si se produce... es la justicia se la que tiene que produce investigar. Una Entonces me muerte, parece que los que ponen en pero jaque la democracia lo son primero- ustedes con a- estas afirmaciones. a ver, Mirá que mi- fui prudente. a ver, Fui muy Fernando, prudente. mi opinión de todo esto, ¿no? La muerte de Nisman, y previo a la muerte de Nisman, la denuncia de Nisman contra la presidenta, por tanto la presidenta es sospechosa para la justicia argentina. Es algo obvio, no fui yo, fue un fiscal federal especial que dice, acuso a la presidenta de tal delito, y no es cualquier delito, sino que es encubrimiento de atentado terrorista en suelo argentino. Entonces, nadie sale de a cientos de miles a la calle porque murió una persona. Acá hay no solo una dimensión humana, sino que hay una dimensión político-institucional muy grave, muy grave. Tan grave es que yo le haría a Gustavo una sola pregunta, pero una sola. El origen de todo esto es el atentado a la AMIA desde hace 21 años impune, ¿no? Decimos que el primer episodio de encubrimiento de atentado a la AMIA, que ya es el primer episodio grave que tenemos, es Carlos Menem y su gobierno encubriendo a los verdaderos responsables, aunque no copartícipe. La pregunta es, ¿por qué lo siguen teniendo en el Senado sentado votando con ustedes? Si es un gran encubridor, expresidente de la República Argentina, gran encubridor de atentado terrorista. Entonces, lo que digo es, no Si es que querés la te doy la gente respuesta. sale a cientos de a miles porque no pasó nada en la Argentina. Es porque en la Argentina llevamos 2 presidentes constitucionales siendo acusados de complicidad de atentado terrorista. A ver, Eso es lo que nos pasa. Yo lo que digo es, Acá, y acá lo lo de que- Menem... Beto. Bueno, después, sí, Sí, después sí, contesto después te yo. ve. Pero salgamos del tema. La sociedad que sale a la calle sale por una sumatoria de causas. La última es Nisman. Hay una relación entre el poder y la sociedad que se expresa más claramente que nunca en la cadena oficial, que hoy la escuché, cuando la presidenta dice a De la Rúa le golpeaban la mesa y se movían los platos. De verdad, esa relación de la verdad es nuestra. Y los que piensan distintos son los enemigos. Es la que da, entre otras cosas, lo de hoy. Lo de hoy va más allá que Nisman. Toma el tema fundamental de un gobierno que te agrede permanente y constantemente. Yo puse Canal 7, la pavada que decían. Es más, entonces, lo que molesta es una sociedad donde hay diario, radio y televisión. Todavía te decía, si hubiéramos logrado la ley de medios, si tenían la ley de medios, nos quedamos sin medios y se quedan con los jueces, somos Venezuela. La poníamos antes, a Dios gracias, pero la voluntad era hacer Venezuela. Y salimos contra eso. Nisman era la última, digamos, el último elemento de ese gobierno que se va sectarizando y achicando y nos junta a todos en la calle. Bueno, yo creo que haber Gustavo. sacado en el año 2011 el 54% de los votos está muy lejos de sectarizar. Y además va a haber un apoyo político institucional muy fuerte a la presidenta el 1 de marzo, cuando vaya a hacer su último discurso como presidenta de la Nación al Congreso. Y ahí vamos a manifestar, los que estamos de acuerdo con el gobierno,
nuestra posición de acuerdo con el gobierno. Y esto es parte del juego de la democracia y esto está bien. Sin colectivo, ¿no? Si es democracia, sin colectivo. Porque hoy no había un colectivo. Cada vez un acto de ustedes, la 9 de julio son 700 Julio, colectivos. me extraña que vos, viniendo del peronismo, digas eso. ¿Los colectivos? Sí. Ellos vinieron tarde, vinieron con Menem, con Perón no había colectivo. Nunca tuve un colectivo. Colectivo viene Menem para arriba y ahora ya es... Yo lo que digo, si alguno sigue creyendo que la gente se moviliza o vota por el chorizo y la bebida, es un problema de cada uno. Yo lo que digo es, a ver, vuelvo a repetir, la sociedad tiene derecho a expresarse. Hoy una parte de la sociedad se expresó. Otra parte de la sociedad se va a expresar el 1 de marzo en apoyo a la presidenta. Eso es la política. Y además en octubre vamos a dirimir en elecciones a quién vota la gente y el que gane va a gobernar. Así es la democracia. Ahora, mientras tanto, hasta el 10 de diciembre gobernamos nosotros. La democracia se debe también la posibilidad de construir un diálogo. Y la democracia le debe a la sociedad. Disculpame. De lo que me estás diciendo la presidenta, ¿qué diálogo va a haber? Es que haya cuando la acusaron en el primer momento. ¿Qué quiere que diga? Justicia pueda caer sobre las espaldas del más humilde hasta el más encumbrado. Esa es la deuda de la democracia que tenemos que construir juntos. Y que no se construye tratando de imponer fiscales para garantizar impunidad a los oficialistas y perseguir a los opositores, que no se construye con leyes donde se establece que el sistema de inteligencia de la Argentina va a quedar en manos de Gil Carbó, que hoy realmente es parte de una justicia parcial en favor del gobierno, que no se construye con una reforma judicial que en realidad ha degradado la calidad institucional y la división de poderes. Ese es el argumento de ustedes en un momento en que la Argentina ha respetado a rajatabla la división de poderes. Después, si querés, te digo por qué están en contra de Gil Carbó los fiscales, porque puso fiscales antilavado. Y hay que preguntar a algunos de los fiscales. La ley de blanqueo de capitales es de autoría de este gobierno. ¿Sabés quiénes lavan los dineros? Los bancos. Son los principales preocupados porque Gil Carbó siga en el cargo. ¿Querías decir algo acá? No, a mí me parece que la sociedad vuelvo al punto, ¿no? Que sale de a cientos de a miles porque se da cuenta en el fondo que le está faltando algo esencial, ¿no? Que cuando uno no lo necesita puede faltar, pero cuando uno... Es la justicia independiente, clara. Cuando uno dice la república, que parece que no se entiende, es que cuando ya no hay justicia ni para acusar a alguien, ni para absolver a alguien, ni para defender los intereses de alguien, ya no se puede decir que vivimos en una república democrática, y eso es lo que nos está pasando. Vos hablabas de Gil Carbó, efectivamente es la punta de lanza de la Presidenta de la Nación para la impunidad. ¿Cuál es el problema? Es que no empieza ni termina con Gil Carbó. Lo que nos está pasando es esto. No hubo justicia en la causa AMIA, no hubo justicia y todavía no hay condena por la impunidad y por la complicidad en la causa AMIA. Y tenemos una presidenta acusada y un fiscal muerto. Ahora, yo lo que ¿qué más tiene que pasar en la Argentina para que reaccione? Lo que digo es, la causa AMIA ocurrió hace 21 años. Y hubo un encubrimiento del gobierno de Menem, donde desde el presidente Vuelvo a decirte de la que es senador de ustedes, que lo tienen sentado en el Senado. No es senador del Frente para la Victoria, es senador. Señor, lo tienen votando con ustedes en vez de desaforarlos, condenado. En todo caso, preguntarle al pueblo de La Rioja por qué lo sigue votando. Yo Por, fui antimenemista. Mirá, 10 años y medio y seré antimenemista toda mi vida. Pero escúchame, entonces, Gustavo, ustedes es un plural que no corresponde. Pero déjame terminar la idea. Con los senadores del Frente para la Victoria. Déjame terminar la idea. Escúchame, con los senadores del Frente para la Victoria, más los senadores de la oposición, con condena firme que tiene Menem está fuera del Senado. ¿Sabes por qué no está fuera del Senado? Porque los senadores del Frente para la Victoria no quieren que se vaya del Senado, porque lo quieren votando con ustedes. Porque le faltan será un error de los senadores. Al encubridor de atentado terrorista lo tienen votando con ustedes. Tiró un temita que me gustaría completar. Yo lo que creo es que acá se tiran consignas, porque dicen, no hay justicia. El atentado al AMIA ocurrió en 1994. Cuando asumió Kirchner, se crea la Fiscalía Especial, hay 12 personas procesadas y a juicio oral por ese encubrimiento, y yo vuelvo a repetir, miren, ¿por qué no le preguntan a los familiares de las víctimas qué piensan de Nisman y por qué no fueron a la marcha? Solo respecto de su actuación judicial en la causa AMIA. Acá estás arrojando sobre Nisman sospechas. No, lo que digo es, no avanzó prácticamente la causa. Y cuando no avanzó, este es un dato de la realidad. Lo que digo es, no avanzó. Y sabés, Clara, no puede avanzar si no hay indagatoria.
porque técnicamente, jurídicamente, nadie puede ser condenado si no es escuchado. Entonces, que alguien me diga, Ahora, ¿cómo hacemos pero, para condenar a los iraníes, si es que fueron, cómo hacemos si no se les toma si declaración? Que alguien me diga el cómo. Parlamento iraní todavía no aprobó. Pero que alguien me diga cómo, que me diga Fernando, que me diga, No mirá, sé. ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Se puede estar en contra del memorándum? Porque dicen, Sí. no da ningún resultado. no. Ahora, fue la intención nuestra de tomar la indagatoria. Sí. Ahora, Le perdón. pregunto a toda la oposición, ¿cómo hacemos para condenar a alguien si no se le toma declaración? Gustavo, a mí me dígame parece- cómo, un momentito. dígame A mí me cómo gustaría- y firmamos. Acá me gustaría terminar, porque ya vamos a terminar el bloque. Esto de decir que la marcha era golpista, que era un golpe blando, que está todo en mar, y siguieron diciéndolo, ¿no es crear una permanente grieta, Gustavo, en la sociedad? Me gustaría escucharte a vos y a los cuatro, porque eso es lo que a mí me preocupa de cara al futuro. Mira, yo creo que hubo intento desestabilizador en muchos momentos de este gobierno. ¿Pero ahora? ¿Sí? Bueno, nosotros creemos que la denuncia sin fundamento que hace Nisman, que tiene escasa validez jurídica, pero que la justicia igual la tiene que investigar, pero gran repercusión política, Claro. junto con la salida de Estiuso y algunas tapas de diario, Bueno, configuraron por lo menos, una movida bastante fuerte para generar algún cimbronazo Ahora, en un gobierno que había tenido una corrida cambiaria y bancaria el año pasado y Bueno, que Julio, volvió a ser mayoría. Julio, a ver, ya vamos a terminar acá. Yo siento que, insisto, el gobierno toma a los que pensamos distintos como enemigos y no como adversarios. Y eso lo viene haciendo hace rato. No hay ningún interlocutor fuera del obediente. Y los discursos presidenciales son, digamos, para aplaudir o enfrentar. Esa sociedad es la que hoy salió a la calle. Y para mí, tenés razón que hubo un 54% de los votos. Ahora, no nos corramos con eso porque creo que cuando llegue a fin de año, esta sociedad va, sin ningún golpe, a votar y este autoritarismo de Cristina ni siquiera elige un heredero. Mirá lo que será el cristinismo. No tiene ni heredero, no pone el dedo para ver quién es, no lo quiere ni a Scioli. Creo que ese es el final de un tiempo autoritario y que para mí fue negativo. Mira, Clara, me parece que al gobierno le quedan ya por mandato constitucional pocos meses. Y que en realidad no es el gobierno, sino que es la Argentina la que está en un laberinto de la que tiene que salir. Es así. No es el oficialismo o es la oposición. Una paradoja enorme. La marcha la convocaron 6 personas absolutamente desconocidas para 40 millones de argentinos que en realidad tienen más deudas que tareas cumplidas frente a sus tareas de fiscales de la nación. Digo con honrosas excepciones, Campagnoli y algunos. Entonces digo, lo que nosotros tenemos que hacer es primero salir de la cuestión de amigo-enemigo porque no nos lleva a ningún lado. Obviamente yo soy un férreo opositor al gobierno de Cristina Kirchner. Férreo. Porque no quiero ni creo representar nada de sus valores ni principios. Entonces, hay que recrear instituciones, ahí están los jueces y los fiscales, dialogando con nadie, acusando, condenando en tal caso. Ahora, me parece que hay que reconstruir muchas cosas. Al gobierno le quedan 8 meses, ya no puede reconstruir nada, porque se pasó 11 meses destruyendo. Así que es tarea del próximo. Bueno, a los cuatro, muchísimas gracias. Y hablabas de que Argentina estaba en un laberinto. Yo recuerdo que Marechal decía que de los laberintos se sale por arriba. Y cómo nos cuesta, ¿eh? Cómo nos cuesta. Gracias a los cuatro. Será con diálogo, ¿no? Gracias.